Hola Lady, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicos? Es un verdadero placer estar en este seminario, en esta capacitación con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy complicado, un tema del que prácticamente no se habla muy poco, y la verdad es que queremos traer luz sobre este tema. Yo soy director de GEBA, GEBA es la Juventud Evangélica Bautista Argentina, y de este tema trabajamos ya hace varios años. Empezamos hablando a partir de un programa que tenía GEBA, que era El Verdadero Amor Espera, donde empezamos a viajar por todo el país hablando sobre santidad sexual, y después fue surgiendo esta idea de poder hablar sobre pornografía justamente por la necesidad que existía de hablar de un tema del que prácticamente no se habla. Así que me gustaría que para empezar podamos leer un pasaje bíblico que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, de ahí en adelante, en la versión NBI, ¿sí? Y dice así: la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, es que nosotros seamos santificados, ¿sí? Esto es lo que Dios quiere. No es lo que a una persona se le ocurre, no es lo que a alguien se le puede ocurrir, sino que tiene que ver con la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos santificados. Y ser santo tiene que ver con estar apartado, separado, dedicado, en este caso a Dios. Esto es lo que Dios quiere, ¿sí? Dios quiere que nosotros seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Esto es lo que Dios quiere, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. ¿Y por qué es importante esto? Porque la realidad es que en el mundo donde vivimos, hoy nosotros en uno de los capítulos del libro del Verdadero Amor Espera hablamos de que estamos en Babilonia. Hoy nosotros estamos en Babilonia, porque estamos viviendo una cultura absolutamente distinta a lo que propone el Señor. Una cultura que busca de alguna manera absorbernos, licuarnos y terminar con la santidad. Hoy decir que sos virgen es casi exponerse al escarnio público. Decir que no ves pornografía es ser considerado una persona de otro siglo. Entonces, la realidad es que hoy nosotros estamos invitados y desafiados justamente de parte de Dios para que nosotros nos apartemos de la inmoralidad sexual. Y dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Dios quiere que nosotros aprendamos a controlar nuestro propio cuerpo. En una era, en un tiempo en el que se nos empuja al desenfreno, al no tener el control, justamente a descontrolarnos, Dios nos dice que nosotros tenemos que tener el control de nuestro propio cuerpo. Dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa y sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen las personas que aún no conocen a Dios. Y después saltamos un pasaje y dice: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien le da a ustedes su Espíritu Santo. Yo voy a hablar de manera directa, sin tapujos, voy a ser muy frontal y probablemente a alguno le moleste, ¿sí? Pero creo que si no hablamos entre nosotros de esta manera, no va a funcionar la cosa. No, creo que debemos evitar los eufemismos y ser absolutamente claros y directos. Arrancamos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es un tema del cual no se habla y sin embargo forma parte de la realidad de la iglesia. No es un tema de hombres o de mujeres, es un tema de hombres y es un tema de mujeres. No es un tema de los adolescentes y de los jóvenes que están todos perdidos, que no sirven para nada. No, no, es un tema de los jóvenes, de los adolescentes, de las personas casadas. A mí me toca atender a varias personas que están casadas y que son adictas a la pornografía. Y cuando hablo de adictos, hablo de personas que miran todos los días. Hay personas que son aún mayores de edad, personas de más de 60 años que ven pornografía. Ahora, para que ustedes tengan una idea, esos son ya de alguna manera medianamente públicos cautivos. Los jóvenes adolescentes ya son públicos cautivos. Ahora, ¿saben cuál es el público al cual hoy está apuntando el mundo porno? El mundo porno hoy apunta a los niños. Ese es el público que busca cautivar. No es un tema que tenga que ver con las ovejas y que excluya a los pastores. Es un tema de ovejas y es un tema de pastores, de líderes, de diáconos, de profetas, de apóstoles, de los que están en el ministerio de la adoración, con los niños, líderes, todos, porque es absolutamente democrática, absolutamente transversal. ¿Sí? No hablamos de esto y sin embargo gran parte de la novia de Cristo está infectada de pornografía. Es más, si la situación no se revierte, cuando nosotros lleguemos al año 2050,
el 95% de la población viva para ese entonces habrá sido educada en materia sexual a través del mundo porno. Yo no sé si son conscientes de lo que acabo de decir, pero el 2050 no queda tan lejos. Yo sé que para algunos queda muy lejos, algunos probablemente no lleguen, pero el 2050 no queda tan lejos. Yo me acuerdo cuando era soltero, y eso fue hace un poco más de 15, 16 años, 17 años, y fue hace poco para mí. El tiempo pasa volando, ¿sí? Cuando lleguemos al año 2050, si la situación no se revierte, el 95% de la población viva para ese entonces habrá sido educada en materia sexual a través del mundo porno. Esto significa que todo lo que sepan de sexualidad, los chicos de ese entonces lo habrán aprendido por lo que lo vieron en algún video porno, o en varios, obviamente. La pornografía se naturalizó, es normal. Hoy, lamentablemente, es más fácil ver porno que comprar un caramelo. Literal. Es más fácil. De hecho, ustedes ahora pueden tranquilamente, mientras están viendo esto a través de su computadora, pueden con su teléfono estar consumiendo pornografía, sin ningún tipo de problema. Pueden desconectarse e ir a ver porno. De hecho, si alguna persona se desconecta ahora, es porque se fue a ver porno, claramente. Nada, lo quería decir. Bien, ahora, la pregunta es, ¿y por qué no puedo ver porno? ¿Por qué no puedo ver? Si tengo esa necesidad, si no le molesto a nadie, y acá va la primera pregunta para ustedes. Cuando miro porno, ¿molesto a alguien o no molesto a nadie? Si quieren pueden usar el chat. Cuando miro porno, ¿molesto a alguien o no molesto a nadie? ¿A quién molesto si miro porno? ¿Sí? Si con mi esposo o mi esposa no pasa nada, si mi esposa no le pone onda, ¿por qué no voy a ver? Si me alivia el estrés, el mal humor, me saca la bronca, me saca las presiones. ¿Sí? ¿Por qué no voy a ver? Si me resulta un escape a los problemas de todos los días. ¿Por qué no voy a ver? ¿Sí? ¿Por qué no voy a ver? Ahora, quiero compartirles ahora una pantalla, ¿sí? Unas placas que tienen que ver con algunas de las cosas que tenemos preparadas desde GEVA en lo que tiene que ver con la capacitación, ¿sí? Del tema del abrazo de la pornografía. Hay una pregunta que resulta absolutamente obsoleta hoy, que tiene que ver con lo siguiente. La pregunta es, ¿viste porno? O esa pregunta no tiene sentido. La pregunta es, ¿por qué no viste porno? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué? Porque la realidad es que antes, para ver pornografía, era difícil. Y miren este gráfico. Antes, para que una persona mire pornografía, entre el deseo de ver y el hecho concreto, existía una barrera, una mediación, un obstáculo, un impedimento. No era fácil, ¿sí? Porque imagínense que la persona en los años 90, que obviamente no existían los smartphones, ¿sí? Tampoco las tablets, en 1995, por decir una fecha exacta, un año exacto, una persona que quería ver porno tenía muy pocas posibilidades. Una de las posibilidades era que el padre o la madre haya pagado el servicio de, digamos, porno a través del cable, cosa que era muy vergonzosa y la verdad es que casi nadie lo hacía, sobre todo cuando tenía familia. Otra posibilidad era ir a un kiosco de revista y entonces alquilarse comprarse una revista, con lo cual, digamos, habían dos problemas. El primer problema es que la emoción de ver una revista porno te duraba básicamente una semana o 2 semanas, porque eran fotos y entonces era un momento que te aburría el contenido. Otra posibilidad, quizás la más viable, era ir al famoso y querido y nunca bien ponderado videoclub. Y entonces vos ibas al videoclub y ahí alquilabas 2 o 3 películas, entre ellas alquilabas Conejitas Salvajes 4, La Venganza Continúa, hacías un sanguchito, ibas al mostrador y entonces alquilabas la película, volvías a tu casa y esperabas que no haya nadie en tu casa o que se vayan todos a dormir. Entonces, ¿qué significa esto? Que vos no podías ver cuando querías. Vos tenías que ver en un momento específico y además tenías que salir de tu casa, ir al videoclub, volver a tu casa y en todo ese tiempo probablemente te arrepentías. ¿Por qué? Y porque pensabas, porque caías en cuenta de que estaba mal. Entonces existía una barrera temporal, pero también había una barrera espacial. ¿A qué me refiero con una barrera espacial? A que el consumo de pornografía estaba circunscripto a un espacio específico. Vos no podías ver donde querías. Tenías que ver en un lugar determinado de tu casa. Y en los años 90 no es como ahora que tenés televisiones hasta en el baño, que tenés la tablet, que tenés la notebook, que tenés la compu, que tenés de todo para poder ver. En ese tiempo, si querías ver, tenías que limitarte a la única o a una de las 2 televisiones que había en la casa. Entonces vos tenías que ver en el living de la casa o en el comedor,
Y entonces era difícil. ¿Por qué? Porque tenías que esperar. Entonces, esta barrera era una barrera espacio-temporal. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahora con esta barrera? Desapareció. Esa barrera no existe más. ¿Por qué? Básicamente por esto. Porque tenemos los smartphones, porque tenemos el teléfono. Esto significa que el consumo es accesible, ¿sí? Consumo es accesible, todo el mundo accede a la pornografía, el consumo es inmediato, esto significa que no hay mediación, no hay distancia, no hay tiempo entre tu deseo y el consumo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque antes vos podías, digamos, reflexionar, meditar, arrepentirte. Ahora cuando tenés las ganas, automáticamente podés consumir. Casi que ni hay tiempo mental para poder salirse de esa situación. Aparece el deseo y automáticamente tenés la respuesta. Te aparecen las ganas y automáticamente tenés la solución, entre comillas, en tu mano. Por eso es tan complicado. Por eso es tan complicado. Ahora, yo sé que ustedes, bueno, acá la siguiente frase es, no necesito esperar, puedo ver dónde y cuando quiera, ¿sí? Y ahora yo les quiero compartir algunas cifras de nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Todo esto y mucho más, estas son solamente 2 placas las que vamos a mostrar, ¿sí? Y todo esto está en el libro La verdad sobre la pornografía, y son muchas más las estadísticas que tenemos. Acá es algo súper general, ¿sí? Consumo de pornografía en cristianos evangélicos, ¿sí? Cristianos evangélicos. En Argentina y Latinoamérica, a fines de 2017 y principios de 2018. Son relativamente recientes. El 99% de los cristianos evangélicos vio pornografía, aunque sea una vez en su vida. El 99%. El 67, casi 7 de cada 10, ve pornografía mínimo una vez por mes. Ahora, chicos, para que tengan en cuenta lo siguiente, ver pornografía una vez por mes es mucho. ¿Cuántas veces deberíamos ver pornografía en un año? Ninguna vez. Es más, ¿cuántos seres humanos desnudos deberíamos ver en toda nuestra vida? Nuestra esposa o esposo y nuestros hijos. Punto. ¿Cuántas personas viste desnudas en toda tu vida? El 55%, la mitad de los cristianos evangélicos hombres, se puede decir que es adicto a la pornografía porque mira pornografía mínimo una vez por semana. El 36%, 1 de cada 3, mira mínimo 3 veces por semana y 1 de cada 4 mira todos los días, ¿sí? Esto en el caso de los hombres. Las mujeres también miran, obviamente, pero miran mucho menos. El 86% de las mujeres vio, aunque sea una vez, pornografía. El 27%, 1 de cada 4, mira pornografía mínimo una vez por mes. El 15%, una vez por semana mínimo. El 8%, 3 veces por semana mínimo. Y el 4% mira todos los días, ¿sí? Ahora quisiera que usemos el chat por un instante, porque lo que vamos a hablar ahora rápidamente es sobre las razones del consumo. Chicos, yo tengo que ir volando con el contenido. Tengan en cuenta lo siguiente. Tenemos 7 talleres de 1 hora cada uno hablando de pornografía, y ahora vamos a hablar solamente cerca de 1 hora, hora y 10, más el tiempo de preguntas y respuestas, ¿sí? Quizás alguno diga, me quedé con ganas de más, es insuficiente. Bueno, no hay tanto tiempo para poder hablar, pero bueno, si quieren se pueden poner en contacto con nosotros y podemos ir avanzando en nuevas charlas. Pregunta para todos ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la cual una persona consume pornografía? ¿Por qué razón? Y acá estaría bueno que usen el chat. ¿Por qué razón una persona consume pornografía? Ahí ponen por curiosidad. Bien, saben que en el caso de las mujeres, cuando acceden por primera vez a la pornografía, lo hacen o por curiosidad o por accidente. Esa es la razón por la cual las mujeres empiezan a ver pornografía. Sobre información para satisfacer una necesidad, curiosidad, bien, accidente, conocer algo diferente, pasa muy rápido, no puedo, no puedo leer. Soledad, me pareció que el corazón, no, llenar vacíos en el corazón, influencia, presión, heridas, aceptación, bien. Perfecto, son muchos, así que no voy a poder leer todo y hasta acá llego con la lectura porque si no, no terminamos más. Bien, una cosa que tenemos que tener en cuenta es cuál es la diferencia entre la raíz del consumo, la razón del consumo y los detonantes. Hay muchas de las cosas que pusieron recién tienen que ver con detonantes, es decir, con situaciones que activan el consumo, pero eso no es la raíz, ¿sí? Para hablar de la raíz vamos a dar algunos ejemplos. Ustedes imagínense que se encuentran con una persona, por ejemplo, que tiene fiebre, ¿sí?
Pregunta, ¿la fiebre es el problema? Vos le podés dar ibuprofeno, por ejemplo, a la persona que tiene fiebre. Y puede ser que la fiebre ceda, y entonces digo, se solucionó el problema. ¿Se solucionó el problema? No. ¿Por qué? Porque la fiebre, ¿qué es? Es simplemente un síntoma. El problema no es la fiebre. La fiebre es el síntoma, el signo, es algo que está en lugar de otra cosa. Entonces, cuando yo veo la fiebre, lo que tengo que estar viendo en realidad es la posible enfermedad. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, con una persona que es adicta al tabaco, al alcohol, a las drogas, a los juegos, a lo que sea, la adicción no es el problema. La adicción es un síntoma. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es cuál es la razón que llevó a esa persona a consumir determinada sustancia. Ahí es donde tenemos que hacer el hincapié, donde tenemos que hacer el foco. Y en el caso de la pornografía pasa exactamente lo mismo. La pornografía es un síntoma. El consumo de pornografía es simplemente la punta del iceberg, no es lo relevante. Y vos decís, pero ¿cómo que no es importante? No es tan importante como lo que está por debajo. Mucho más importante que el consumo, que el hecho concreto, es la razón que lleva a la persona a consumir. Y por una cuestión de tiempo vamos a hablar únicamente de estas dos cuestiones, las cuestiones del espíritu y las cuestiones del alma, las heridas no sanadas y las razones bien profundas del consumo, ¿sí? Entonces, para hablar de esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, la cuestión espiritual, el plano espiritual y el plano de las emociones, de las heridas del alma, ¿sí? Bien, en lo que tiene que ver con este plano espiritual, vamos a hablar de tres cosas. 1, insatisfacción espiritual. 2, desconfianza en Dios. Y 3, influencia demoníaca. Y escuchen bien, presten mucha atención, ¿sí? Toda persona, el 100% de las personas que son adictas a la pornografía lo son porque se sienten insatisfechas a nivel espiritual. No se sienten satisfechas en su relación con Cristo. Por eso es que son adictas a la pornografía. Lo digo de otra manera para que se pueda entender. Cuando vos estás bien con Jesús, cuando vos estás bien con Dios, no consumís porno. Ponételo a pensar. Es más, cuando vos estabas bien con Dios, en tus mejores momentos con el Señor, todas las pelotas iban al ángulo, te salían todas bien, te era fácil no pecar. No digo que todas las cosas de la vida estaban perfectas, porque aún con las cosas en contra, vos te sentías bien. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 73, si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Y eso es fundamental. Entonces, toda persona, chicos, toda persona que es adicta a la pornografía se siente insatisfecha, vacía en relación a su vínculo con Cristo. El segundo punto tiene que ver con la desconfianza en Dios. Es una persona que perdió su confianza en Dios. Ya no confía en Él. Quizás oró y algo no sucedió, quizás se decepcionó por algo. Y muchas veces la razón por la cual las personas se decepcionan tienen que ver con creencias erróneas acerca de Dios. Muchas veces nos enseñan mal el Evangelio, con pasajes bíblicos que por supuesto son ciertos. Ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder de Él que actúa en nosotros. Vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nadie se imaginó, porque son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros que lo amamos. En tiempos difíciles seremos prosperados y en épocas de hambre tendremos abundancia. Y a todo esto, y todos los pasajes, pedicios de Ará, bueno, todos los pasajes que ustedes quieran, le decimos amén, es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces eso que es cierto lo deformamos, lo agarramos y lo deformamos, lo torcemos y lo acomodamos para que encaje perfecto con mi sistema de pensamientos. ¿Y a qué me refiero? A que transformamos muchas veces a Dios en nuestro sirviente. Muchas veces nosotros agarramos a Jesús y lo metemos dentro de una lámpara mágica.
Y cuando tenemos problemas, frotamos la lámpara y esperamos el milagro. Y Dios no se comporta así. Nosotros somos sus siervos. Él no es nuestro siervo, Él es soberano. Entonces, no, pero yo escuché al pastor que decía, hermano, usted crea que Dios lo va a hacer. ¿No? Y fantástico, ¿no? Usted solo tiene que tener fe, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos fe en nuestra fe. ¿Cómo es tener fe en nuestra fe? Yo creo que si yo creo, Dios tiene que hacerlo. Y yo tengo que tener fe en Dios. ¿Cómo es fe en Dios? Tener fe en Dios significa creer que más allá de lo que pueda llegar a pasarme, Dios está al lado mío. Creer que Dios, a pesar de cualquier cosa que me pueda llegar a pasar, Él está al lado mío. Es la fe de Daniel y sus amigos, que están frente a Nabucodonosor y les dicen, mirá, si ustedes no se arrodillan y me adoran, van al horno. Y entonces, ¿qué le dicen los amigos? Dicen, mirá, mi Dios, al cual sirvo, puede librarme del horno de fuego y de sus manos, puede hacerlo, pero si no lo hace, sepa usted que no nos vamos a arrodillar. Y eso me parece maravilloso, porque ahí están reconociendo que Dios puede hacerlo, y si no lo hace, en ese pero, si no lo hace, está el reconocimiento de la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros nos convertimos a Cristo y pensamos que Dios va a hacer todo lo que nosotros queremos, que todos nuestros seres queridos van a vivir eternamente y para siempre, que nadie se va a enfermar, pero lo dice el Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, podrán caer 1000 por un lado, 10.000 para el otro, ahí no me llegará, sí, pero en el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. Entonces, yo creo en el Evangelio de la bendición, creo en todo eso, pero también creo que Dios es soberano. Cuando solamente creemos un lado, en un lado de la moneda, lo que pasa, lo que le pasa a todo el mundo, cuando pasa la vida, nos frustramos, nos desilusionamos y terminamos desconfiando de Dios. Ahí está el punto. Yo creo que debemos evolucionar, madurar, hacer crecer nuestra fe, afianzada en la soberanía de Dios y no en la esperanza de un milagro continuo. Porque yo creo en los milagros, claro que sí, pero no puedo estar esperando que en toda mi vida suceda un milagro. Espero ser claro y no ser confuso con esto. Entonces, insatisfacción espiritual, desconfianza en Dios y por último, en la parte que tiene que ver con el plano espiritual, la influencia demoníaca, porque detrás del oscuro mundo porno hay demonios. Lo creas o no, te guste o no, estés de acuerdo o no, detrás del oscuro mundo porno hay demonios. Por eso es que cuesta tanto trabajo muchas veces romper las ataduras. ¿Por qué? Porque la gente no sabe eso. Entonces, si vos no rompés, eso no se rompe. Si vos no renunciás, eso no se rompe. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a alguien a salir de la pornografía? Vayamos al plano espiritual, que la persona se satisfaga en Cristo, que confíe en Él más allá de lo que pueda llegar a pasar y que rompa las ataduras satánicas. En el segundo plano, el plano de las emociones, ahí tenemos que hablar de las heridas no sanadas. El lugar que lamentablemente más personas rompe es la familia. Y no porque yo esté en contra de la familia, todo lo contrario, yo estoy casado, tengo 2 hijos, la paso bárbaro, me encanta estar en mi casa, amo estar en cuarentena porque estoy en mi casa. Sí, estoy a favor de la familia, claramente, pero lamentablemente muchos han roto la familia. Yo trabajo con jóvenes y adolescentes hace 20 años y me cansé de ver chicos que están rotos, heridos, lastimados, porque el lugar que debería ser un lugar de refugio, de contención, de aliento, muchas veces se transforma en un campo de batalla. Por eso tenemos que trabajar también en lo que tiene que ver con la sanidad interior, ¿sí? En el plano espiritual y en el plano de la sanidad interior. Eso es lo que tiene que ver con la raíz del consumo de pornografía. Y ahora, en estos minutos que me quedan para terminar el primer segmento, el primer bloque, vamos a hablar de algunas de las consecuencias, esto lo pasamos de largo, algunas de las consecuencias del consumo de pornografía, ¿sí? La primera consecuencia es que la pornografía destruye tu relación con Dios. Es mentira creer que vos podés ver porno y estar bien con Dios. No hay manera, no hay forma. Si vos ves porno, es el síntoma claro de que tu relación con Dios se rompió. En el año 99, cuando empecé a hacer un discipulado, cuando yo recién le dije que sea Jesús, una de las personas que me discipulaba usó un libro que se llamaba Mi experiencia con Dios. Ahí aprendí en una de las lecciones que una de las cosas que pasa
cuando una persona peca es que antes de pecar, esa persona cortó su vínculo con Dios. De alguna manera, aunque sea mínimamente, se alejó de Dios, ¿sí? Entonces, creo que cuando una persona mira porno, ese consumo habla a las claras de que su relación con Dios se rompió. Por eso es necesario, para poder volver a empezar, para poder salir de la pornografía, reiniciar la relación con Dios, ¿sí? Romper con esa maldita costra espiritual que se llama religiosidad, ¿sí? El segundo punto tiene que ver con que la pornografía le abre una puerta a Satanás en tu vida, en la vida de tu esposa, de tu esposo, pero en el ministerio, pero también en la vida de tus hijos. Chicos, presten atención a lo siguiente. Nuestras decisiones, todas las cosas que nosotros decidimos hacer, se transforman en una herencia. Nuestras decisiones son herencias. Si vos soñás con que tus hijos miren porno, lo mejor que vos podés hacer es ver pornografía. Tus decisiones son herencias. Así que cuídate, tené cuidado de las cosas que mirás. La pornografía también afecta a tus emociones. Un estudio de Estados Unidos demostró que el 75% de las personas que eran adictas a la pornografía pensaron en el suicidio como una opción. La pornografía y la depresión están directamente relacionadas. Es más, ninguna persona que luego de ver porno y masturbarse, ninguna persona se siente feliz, satisfecha, realizada, todo lo contrario. Una persona luego de consumir porno y masturbarse se siente frustrada, fracasada, aparecen un montón de pensamientos muy negativos, como por ejemplo, no sirvo para nada, ¿quién me va a querer? Otra vez perdí, no sirvo para nada. Entonces, la pornografía lo que hace es socavar, destruir tu autoestima, ¿sí? Otras cosas que hace la pornografía es modificar tu manera de pensar y tu manera de actuar. La pornografía te educa, te forma. La pornografía crea en vos una imagen absolutamente distorsionada, diabólica, acerca de lo que es el sexo. A los hombres que miran porno, ellos son educados por este material, y cuando tienen intimidad con su esposa, ellos creen que su esposa debe comportarse como una actriz porno. Todos ustedes deben conocer la frase, la maldita frase, una mujer debe ser una dama en la calle, pero una prostituta en la cama. Y ese tipo de frases son el resultado de la escuela porno. Bajo ningún punto de vista nosotros sostenemos esa mentira. Ninguna mujer debe ser una prostituta en la cama. La mujer y el hombre deben ser amantes, deben ser personas que se disfruten, que se saboreen, que la pasen bien, pero bajo ningún punto de vista una mujer debe ser una prostituta nunca, ni el hombre. Entonces, la pornografía lo que hace es modificar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, ¿sí? Dejen de jugar con el PowerPoint que se ve. Bien, la pornografía, voy rápido, sí, bueno, esto es un resultado lamentable de la escuela porno. Hoy está de alguna manera surgiendo en nuestra sociedad una nueva clase de persona que es el hombre porno. Esto que está acá escrito, para aquellas personas que no miran pornografía, esto no tiene ningún tipo de significado. Lo leen y quizás hasta ni siquiera lo entiendan, pero a aquellas personas que sí ven porno, esto les resulta absolutamente significativo. El hombre porno no acaricia, el hombre porno golpea, el hombre porno no besa, el hombre porno asfixia, el hombre porno no abraza, el hombre porno solo penetra, el hombre porno no ama, el hombre porno usa. Hace un año salía de un congreso hablando de este tema y una señora de 55 años me dice, mira, todo lo que vos dijiste es verdad, a mí me pasó y te quiero contar que yo estoy separada porque mi esposo cuando teníamos intimidad me asfixiaba, me golpeaba y me arrancaba de los pelos. Es más, una de las cosas que me pasó fue que hasta ahí yo más o menos lo soportaba, pero cuando me di cuenta de que mi esposo abusaba sexualmente de mis 3 hijas, ahí fue cuando yo decidí separarme. Es más, con la mayor de ellas, mi esposo tiene una hija con la cual ella se juntó. O sea, se juntó con una de sus hijas y además tuvo una hija con su propia hija. O sea que es padre y abuelo al mismo tiempo. Esto es lo que hace el oscuro mundo porno. Para el hombre porno, el sexo sin perversión no tiene gusto a nada. Para el hombre porno, la violencia, el sometimiento y la humillación
no es simple placer, es necesidad. El hombre porno necesita someter, necesita humillar, necesita humillar, violar, necesita someter. Y les cuento un ejemplo más y sigo avanzando. Con mi esposa estamos trabajando con un matrimonio que lamentablemente está muy mal, y cuando tiene intimidad sexual y ella llega al orgasmo, él no lo disfruta. Se queda con la sensación de que no le alcanzó. ¿Por qué? Porque su mente pervertida está demandando más. Digo, no disfruta ni siquiera el orgasmo de su esposa. Él necesita más. Entre esas cosas que él necesita, por ejemplo, él demanda sexo anal. Y la verdad, amados, es que el sexo anal no tiene nada que ver con la relación sexual que Dios planteó, que Dios planeó. Y no estoy en contra de la pasión, todo lo contrario, pero hay determinadas cosas que no deberíamos hacer. Ejemplo, sexo anal. ¿Sí? Bueno, esto es lo que dije recién. Para el hombre porno, el sexo sin perversión no tiene gusto a nada, y una frase que me gustaría que recuerden, que la pasión sin amor es perversión. La pasión sin amor es perversión. Bueno, y justamente de la mano con lo que veníamos diciendo, la pornografía destruye el matrimonio. Avanzo rápido, así no nos quedamos sin tiempo, ¿sí? Esto lo pasamos. La pornografía te corrompe, te vuelve insensible. De hecho, el 98% de los abusadores sexuales son adictos a la pornografía. Ahora, esto no significa que si vos ves porno te transformás ipso facto en un abusador, no. Pero que existe mayores posibilidades que una persona que no mira porno, sí, porque es un gran condicionante, ¿sí? La pornografía te corrompe, te vuelve insensible. La pornografía se graba en tu mente, ¿sí? Por una hormona que se llama epinefrina, ¿sí? Se graba en tu mente. De hecho, si vos hoy ves porno y nunca más ves, esa imagen va a durar en tu mente décadas. Se graba en tu mente. Y por último, cuando vos ves pornografía te transformás en socio y cómplice del abuso sexual y de la trata de personas. No, pero yo nunca pasé una tarjeta de crédito por una página porno. No importa. Al haber entrado por publicidad al oscuro mundo porno, le llega dinero. Con lo cual vos sí te transformás de alguna manera en socio y en cómplice del abuso sexual y de la trata de personas. Lady. Sí, Gabriel, vamos ahora con las preguntas, ¿te parece? ¿Sí me Dale. escuchan bien? Bueno, acá tengo unas cuantas preguntas y también quería avisarles ahí que está un link para los que quieren animarse a hacer más preguntas. Este es el tiempo para poder preguntar y con toda la confianza, ¿no? Dice, una de las preguntas dice, ¿cuál es el proceso de sanidad? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y cuáles son las secuelas? Bien, del proceso de sanidad vamos a hablar la semana que viene. ¿Sí? Bien. En cuanto a los tiempos, nosotros los que siempre trabajamos con los chicos es que ellos tienen que tratar mínimamente de mantenerse puros y limpios aproximadamente un año. Ahora, ¿esto significa que después de esto nunca más volvés a ver porno? No, no, porque uno tiene que estar siempre con la guardia alta. Eso no significa que vos pues, estés un tiempo limpio, ya te puedas quedar tranquilo. La realidad es que va a llevar un tiempo, ¿sí? Y uno tiene que acostumbrarse a hacer de la santidad un hábito. Entonces, un año es lo que recomendamos nosotros. Ahora, ¿listo? ¿Se terminó? No. Tiene que mantener la guardia alta, porque así como se liberó de esta cadena, puede volver a tomarla nuevamente. Entonces, siempre, es como un adicto a cualquier otra cosa, no es que ya está, nunca más voy a caer. Eso es una utopía, eso no existe. Bien, dice, te voy a leer dos más. Dice, ¿cómo podemos trabajar con un preadolescente de 12 que vio pornografía homosexual? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos cambiar de forma práctica el porcentaje tan alto de consumo de pornografía? A ver, ¿cómo poder cambiar estos porcentajes altísimos de consumo? Bueno, hablando del tema. Hay mucha gente que piensa que si hablas de este tema, la gente va a salir masivamente a consumir pornografía, y nada más lejos que de la realidad. Eso no pasa, no es así. O sea, así como hay que hablar del tema de la educación sexual a temprana edad justamente para prevenir,
de este tema también hay que hablar. No digo que, a ver, hay maneras y maneras de hablar. Vos vas a hablar con los chicos, depende de la edad que tengan. Ahora, una vez que empiezan la secundaria, ya con todas las cosas que pasan en la secundaria, lo mejor que pueden hacer es hablar de forma directa. Porque la realidad es que si vos no lo hablás, lamentablemente lo va a escuchar en la escuela de una manera muy, muy distinta a como vos lo podés llevar a hablar. Por eso Claro, creo que la mejor manera de hacerlo es sacarse toda la vergüenza que se pueda llegar a tener acerca del tema, porque muchas veces tenemos vergüenza porque es un tema tabú, es un tema que nos pone incómodos, ¿sí? Pero necesitamos hablar, no podemos callarlo. Esa es la forma en la que creo que debemos hacerlo. Y creo que el mejor lugar para hablarlo es la iglesia. Lo creo total y absolutamente. Creo claro, que la iglesia es el mejor lugar para que nosotros hablemos de estos temas. sí, totalmente de acuerdo. Y la Eh, otra pregunta no me acuerdo cuál era. ¿Cómo podemos trabajar con un adolescente de 12 años que vio pornografía homosexual? Bueno, ver pornografía homosexual o ver pornografía heterosexual o ver pornografía sadomasoquista es ver pornografía. Por supuesto que alguna es más perversa que la otra. Pero ¿cómo podemos trabajar? De la misma manera que trabajamos con cualquiera. Ahora, uno de los problemas habituales que surgen en las personas cuando empiezan a trabajar este tema es que ponen el foco en la pornografía como el problema. Claro, Y la pornografía no es el problema. De vuelta, la pornografía es un síntoma. Entonces yo puedo, otra pregunta que va a surgir en algún momento, y seguramente como lo voy a decir ahora, no va a surgir la pregunta, pero es, yo tengo un amigo que no es creyente y que mira porno, ¿cómo hago para ayudarlo? Mira, el problema de tu amigo no es que mira porno, el problema de tu amigo es que si se muere se va al infierno. Ese es el problema. Entonces, ¿qué tengo que trabajar yo primero? La salvación. Y una vez que la persona le diga que sea Jesús y decida caminar con Cristo y lo reciba como su Señor y Salvador, a partir de ahí se empieza a trabajar. Otra pregunta que puede surgir es, ¿cómo para ayudar a mi amigo? No lo puedo ayudar. No lo puedo ayudar si la persona no reconoce que necesita ayuda. Ahora, y si reconocen que necesita ayuda, la ayuda tiene que ver justamente con esto. Vamos a hablar después del proceso de restauración. Pero eso es a partir de que la persona reconoce y que decide trabajar en lo que tiene que ver con su reconexión con Dios. Con lo cual, más allá del contenido que haya visto, no estoy contemplando que la persona tenga inclinaciones homosexuales o que tenga esa preferencia sexual, ¿sí? Lo que sí estoy diciendo es que en el caso de que consuma determinado tipo de consumo de pornografía, lo que sí en todos los casos tienen que hacer es trabajar en lo que tiene que ver con el plano espiritual, es reconectarlo con Dios, ayudarlo a que confíe en Jesús y romper todo lo que haya que romper a nivel espiritual. bien. Otra pregunta dice, ¿tener pensamientos sexuales pero sin ver pornografía se considera pornografía? Es excelente. Esa pregunta también podría haber sido hecha de otra manera. Sí, ¿Hasta dónde, qué es pornografía y qué no? claro, Y yo creo muchas que más veces, no, eso, pero, ¿no? no, pero está bien, porque muchas veces lo que se pregunta o lo que se pide es permiso. Mm, Agarramos y decimos que la pornografía es el pecado, es lo feo, lo que hay que quitar a la basura. Y lo que no es porno, entonces sí. O sea, no miro porno, pero puedo tener pensamientos, ¿no? mm, Sin embargo, no. Es más, yo voy a ir un poquito más lejos. Yo creo que hay personas que no deberían estar ni siquiera en Instagram. No están capacitadas para tener Instagram. No porque van a ver, no porque vayan a ver porno en Instagram, sino porque van a ver imágenes que los van a excitar y la verdad es que a cada persona lo único que debe excitarle es su esposo o futuro esposo, su esposa o futura esposa. Punto. No tenemos que andar, como se dice comúnmente, calentando la pava. ¿Sí? Creo que tenemos que, como dice la palabra, nosotros debemos vivir en santidad. La voluntad de Dios es que seamos santos, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿y qué hago con los pensamientos? Dice en 1 Corintios 6 que nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestro propio cuerpo, con nuestra mente, con nuestros ojos. Entonces, ¿y está bien tener pensamientos sexuales? No. ¿Es normal que me pase? Sí. Ahora, a mí me puede venir un pensamiento y yo decido qué hago con eso. Yo decido abrigarlo, contenerlo, acariciarlo, ¿sí? Multiplicarlo, o decido erradicarlo y hacer lo que dice la palabra. Por lo demás, hermanos,
en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso tengo que pensar. Y ahí está el gran secreto. Yo tengo que elegir en qué cosas voy a pensar. Para mí ahí está el gran secreto. Entonces, ¿hasta dónde le damos lugar a los pensamientos? Y no, yo no le toca lugar a los pensamientos. Porque yo le doy lugar, el mismo pensamiento es gratificante. Y a medida que pasa el tiempo, pasa tiempo, la tentación en mi mente, la fuerza de la tentación es directamente proporcional al tiempo de exposición en la mente. Es decir, mientras más tiempo tengo una tentación en mi mente, más difícil me va a resultar erradicarla, extirparla, sacarla. ¿Por qué? Porque la disfruto, porque crece, porque la saboreo. Entonces, no tengas fantasías, no te vas a morir. Porque pregunta, después de una fantasía, ¿qué haces? ¿Orás? ¿O te dan ganas de hacer otra cosa? Entonces, Bien. Y Gabriel, en esto que vos hablabas de que sí y que no, qué es pornografía y que sí y que no, porque muchas veces las queremos disfrazar, ¿no? Bueno, no veo lo que es en sí el nombre de pornografía, pero veo tal cosa. ¿Cómo podrías describir o ayudarnos a pensar en esto, qué sí y qué no? bien. Pornografía es todo contenido de actos sexuales explícitos que tienen el fin de promover, de provocar excitación sexual en la persona. Si vos, por ejemplo, ves una escena donde, no sé, se ve unos pechos o se ve un pene, y es una escena donde no hay sexo, sino que una relación que está a punto de empezar y se ve un desnudo, eso no es pornografía. Eso es una escena un tanto erótica, subida de tono, pero no es porno. Para que sea porno tiene que haber sexo explícito. Vos tenés que ver, por ejemplo, penetración, sexo oral, sexo anal, ¿sí? Vos tenés que ver sexo explícito. Eso es porno. Ahora, ¿eso significa que yo después puedo ver Juego de Tronos? Y yo diría que no. Porque, a ver, de vuelta, más allá de que algo sea o no sea porno, tengo que cuidar mis ojos siempre. ¿Sí? Eso es pornografía, perfecto. Bien, eso está mal. Pero el otro también está mal. Claro. No, pero no está tan mal. Claro, ¿no? Como esto que para poder tener como esa tranquilidad de decir, bueno, esto no se llama pornografía, entonces esto sí puedo ver, no está tan mal. Buscamos Bueno, permisos. exactamente, esos permisos que queremos. Les animo a que puedan seguir escribiendo, no tengo más preguntas porque las que me pasaron están relacionados casi a lo que ya hemos preguntado. Así que la última pregunta que me hicieron recién es, ¿por qué se dan casos de pornografía en niños pequeños? ¿Y cómo se puede ayudar? Bueno, a ver, la realidad es que hoy estamos expuestos a todo tipo de contenido, esa es la realidad. Entonces, tiene que ver mucho con el accidente. La realidad es que muchas personas miran porno por accidente, muchos chicos miran porno no porque lo hayan buscado, no porque hayan sido tentados. Yo, hablando de chicos, me refiero a chicos menores de 10 años. Tiene que ver con el accidente. Tengan en cuenta lo siguiente. Hoy antes la persona buscaba pornografía. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablaba, por ejemplo, del VHS? La persona tenía que salir de su comodidad e ir a buscar porno. En cambio, hoy, el porno te busca a vos. ¿A cuántos le pasó estando en un grupo de WhatsApp que le llegó porno? Entonces, hoy la pornografía te busca a vos. Entonces, ¿por qué ve un chico pornografía? Y ve por curiosidad, ve porque se lo encontró por accidente. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a los chicos nosotros? Miren, este bendito aparatito, que en otro tiempo era una herramienta de comunicación, esto dejó de ser una herramienta de comunicación para muchas personas. Esto, para muchas personas, es una casa, donde tenés tu habitación del WhatsApp, está la habitación de YouTube, está la habitación de las redes, está la habitación de los juegos en línea, está la habitación de las llamadas y está la habitación del porno. Entonces, pregunta, ¿vos sabés cuánto tiempo pasás con esto en la mano? Si vos trabajás y trabajás con esto, yo trabajo con esto, es mi trabajo. Y a veces me encuentro que no estoy trabajando y lo tengo en la mano. ¿Qué hago con esto en la mano? ¿Estás aburrido? Teléfono. ¿Estás con amigos y no sabes de qué hablar? Te escondes en el teléfono.
¿Tenés hijos y no querés ser padre? Teléfono. ¿Tenés hijos y no querés jugar con ellos? Teléfono. ¿Tenés hijos y hacen ruido? Teléfono. Es más fácil enchufarle una pantalla que ser padre. Es más fácil vincularlos a cualquier tipo de pantalla que sentarme, hablar, jugar, ayudarlo con la tarea. Muchas veces nosotros somos los responsables del consumo de pornografía de nuestros hijos. No digo que sean unos enajenados sociales. Lo que sí digo es que tenemos que ser responsables. Yo creo que tienen que tener a determinada edad un teléfono y creo que está bien de vez en cuando dárselo, pero una cosa es de vez en cuando y otra cosa es que yo use el teléfono para que cumpla mi rol. Eso es terrible. Bien, Gabriel, acá tengo, vos me decís cuántas preguntas más podemos hacer, así seguimos con la segunda las que parte. quieran. Yo de última, la segunda parte la hago más corta, no hay problema. Bueno, mira, hay una pregunta, bueno, creo que está respondida con lo que nos has dicho, que habló sobre qué consejos nos darías a los padres. Bueno, eso ya está. Otra que me parece muy interesante dice, ¿la pornografía corrompe de la misma manera al hombre y a la mujer? Y ahí mismo en esa pregunta pusieron, ¿ver pornografía desencadena la homosexualidad o el lesbianismo? A ver, yo creo que no, yo no soy psicólogo, ¿sí? Y hay ciertas cosas que no voy a poder responder como ustedes se lo merecen. Yo sé que la pornografía te corrompe, ¿sí? Que despierta el deseo de prácticas sexuales que no son sanas, ¿sí? Que la pornografía lo que hace es distanciar emocionalmente a los cónyuges, porque justamente cuando vos tenés relaciones sexuales se liberan un montón de sustancias químicas en el cerebro que favorecen la unión, que te dan más ganas de estar. Y la abstinencia, lejos de generar deseo, lo que hace es justamente generar más abstinencia. Entonces, la pornografía lo que hace es justamente distanciar al matrimonio. ¿Por qué? Y porque hay muchos hombres que hoy prefieren ver porno que estar con su esposa. Lo prefieren. ¿Por qué? Y porque con la pornografía no tienen que trabajar, no tienen que lavarse los dientes, no tienen que bañarse. La pornografía hace todo lo que ellos quieren, sin ningún tipo de demandas. Y entonces, con el tiempo, la persona se va acostumbrando a determinado tipo de prácticas. ¿Sí? Ve determinadas cosas que cuando vuelve a su lecho matrimonial y vivencia nuevamente una relación sexual con su esposa, está bastante lejos de lo que él vio en la pornografía. Y eso hace que la persona se frustre. Y entonces se van separando. ¿Sí? Muchas mujeres también se pervierten y entienden que su rol como mujer, como amante en el matrimonio, es el que se plantea en la pornografía, pero la verdad es que lejos de traer satisfacción, lo que hace es traer mucha insatisfacción. Con el tiempo empiezan a perder el interés mutuo de estar juntos, ¿no? Ahora, si es exactamente igual como los corrompe, yo creo que no, creo que el hombre tiende a ver a la mujer como un objeto, ¿sí? Hablando de pornografía, digamos, heterosexual y la pornografía convencional, ¿sí? Tiende a mostrar a la mujer como un objeto y la mujer tiende a percibirse también como un objeto. Entonces, de alguna manera se pervierten de manera distinta, pero que tiene influencia la tiene. ¿Y la otra pregunta cuál era? Si la pornografía desencadena homosexualidad o lesbianismo. Mira, no lo sé, no lo sé. Ahora, unas cosas que pasa con el consumo de pornografía es lo que se llama la tolerancia, ¿sí? Yo no tomo alcohol. Ahora, si yo tomara todos los días un vaso de vino, si hoy tomo un vaso de vino o dos vasos de vino seguramente me maree, ¿sí? Porque no estoy acostumbrado. Pero si todos los días tomo dos vasos de vino, lo más probable es que al cabo de un mes ya no me maree más. ¿Por qué? Porque mi cuerpo empieza a tolerar. ¿Sí? Entonces, la persona que empieza viendo pornografía heterosexual, por ejemplo, va a llegar un momento en que eso no lo va a satisfacer. Y entonces busca otro tipo de contenido. Y, por ejemplo, va a caer, aunque está muy al alcance de la mano también, en pornografía heterosexual, homosexual. Y puede ser que disfrute viendo eso. Y entonces puede ser que le entre la confusión y diga, a mí, si me gusta ver esto, ¿no será que soy homosexual? Bueno, puede ser, pero ahora creo que la homosexualidad tiene más que ver, y yo no, obviamente acá no soy un experto tampoco,
pero de haber hecho los cursos con Osinali, ¿no? De haber escuchado alguna predicación, haber leído algún libro, llego a la siguiente conclusión. Creo que, bueno, hasta hace poco, la homosexualidad era una elección condicionada. ¿Por qué una elección condicionada? Era una elección porque nadie nace homosexual. Entonces, era una elección. ¿Y por qué condicionada? Porque cuando vos estudiás el caso de, por lo menos hasta hace tiempo atrás, la mayoría de los casos de personas que decidieron ser homosexuales, lo fueron porque han sido condicionadas por un hecho previo en su pasado, como por ejemplo un abuso sexual. Entonces, esa elección está condicionada por el hecho anterior traumatizante de haber sido abusado. ¿Sí? Eso es lo que vos encontrás en la mayoría de los casos de personas que han decidido transformarse en homosexuales. ¿Sí? Ahora, lamentablemente hoy, que es cool ser homosexual y que se promueve desde todos lados, desde la escuela hasta los medios de comunicación y todos los productos de Netflix, por ejemplo, vieron que es muy difícil ver una serie donde no haya una pareja homosexual y siempre son buenos, nunca son malos. Y los que los critican son malos. ¿Sí? Entonces, hoy se está empezando a dar esto de forma espontánea, a modo de curiosidad, y no tanto por ser una elección condicionada. Y lamentablemente, como no hay nadie mejor que un hombre para un hombre a la hora de conocerse, porque un hombre sabe lo que necesita, y una mujer sabe cómo tiene que ser acariciada, entonces el hombre conoce el organismo del hombre y la mujer conoce el organismo de la mujer. Entonces, cuando un hombre prueba, por supuesto que le va a gustar, ¿sí? Porque nosotros fuimos, digamos, el cuerpo humano, independientemente de quién sea el que lo acaricie, si se lo acaricia correctamente, la persona va a sentir placer. Y cuando siente placer, puede ser que eso lo relacione con una supuesta tendencia. Y no es así. No sé si se entiende lo que quiero decir, Lady. Sí, claro, no, sí, y todo, seguro la pornografía suma, no es algo que resta, sino que suma toda esta situación, ¿no? Y cerramos con esta pregunta, Gabriel, ¿te parece? Dice, ¿qué me aconsejas? ¿Qué consejo me das para poder dejar la pornografía? No sé si es algo más adelantado a tu tema, yo sé que vas a Bueno, estar es que trabajando sobre de eso esto. vamos a hablar, la semana que viene. Buenísimo, buenísimo, no hay problema. ¿Te parece si vamos avanzando con la segunda parte? Muy interesante todo y gracias por seguir preguntando. Les animo a que sigan escribiendo en el link todas las dudas que tengan. Bien, va a ser un bloque quizás un poco más corto, espero poder hacerlo corto a este bloque. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de las características del oscuro mundo porno. ¿Sí? Denme un segundo. Les voy a compartir ahí la pantalla. Gabriel, antes ¿Sí? de continuar, quería recordar a todas las personas que quieran charlar, que necesiten algún acompañamiento. Estamos pasando unos números de teléfono para que puedan llamar. Tenemos un equipo ahí de acompañamiento que están disponibles sus teléfonos para poder charlar con ustedes. Gracias. Bien. Bueno, a ver, la pornografía es un negocio, ¿sí? Eso es lo que es la pornografía. Lamentablemente es un negocio, ¿sí? Y es un negocio que en lo que tiene que ver con la generación de recursos, la pornografía viene a ser casi el quinto o el sexto negocio más rentable del mundo, ¿sí? Detrás de el negocio de las drogas, del armamento, del petróleo, de la farmacia y de la banca, ¿sí? El porno generalmente es gratis, ¿sí? Existe piratería, obviamente, pornografía amateur, ¿sí? La pornografía amateur, por ejemplo, es la que obliga de alguna manera a este oscuro mundo porno a generar nuevos consumos, nuevos materiales justamente para garantizar la rentabilidad, ¿sí? Esto significa que muy probablemente vayan generándose nuevos productos que sean cada vez más perversos, más siniestros, ¿sí? Tanto se naturalizó la pornografía que hasta las mismas personas hoy hacen sus propios videos, ¿sí? Circulan en todos los ámbitos, es mostrada en reuniones como algo divertido, como algo jocoso, ¿sí? Es más, desde algunos ámbitos, y esto quizás ya lo saben,
se está proponiendo que el material porno sea incluido dentro de lo que es la educación sexual integral, ¿sí? Así que hasta ahí llega el tema de, digamos, de la invasión porno. Es más, de la mano de esto, ustedes saben que hay en Europa algunos partidos políticos que lo que están haciendo es promover la pedofilia, ¿sí? Esto es lo que está entrando todo en un mismo paquete. Hoy estamos absolutamente sitiados por el oscuro mundo porno. Nuestros jóvenes y adolescentes no solamente luchan en su intimidad, en su soledad, sino que también ellos luchan porque quieren ver. Entonces no es que luchan porque no quieren, ellos quieren ver, porque están influenciados por todos lados, está en todas las plataformas. Vos, desde la calle, la escuela, en los medios, en todos lados se habla de la pornografía. Entonces, claro, cuesta un montón salirse del sistema. Ahora, ¿qué muestra la pornografía? Muestra sexo generalmente hablado, ¿sí? En ese sexo no hay historia, no hay argumento, ¿sí? Y si hay alguna especie de palabra, es simplemente la excusa para desatar el sexo. Es una actuación, aunque no es de verdad, porque es una actuación, pero el sexo que se ve ahí, a diferencia de una película normal, donde la escena de sexo es una escena actuada y que no es real, en el cambio en la pornografía el sexo es real, o sea, hay penetración de verdad, ¿sí? Lo que te plantea es, una pornografía es que no hay lugar para el amor, en la pornografía no hay espacio para el amor, el sexo es absolutamente despersonalizado, descomprometido y desvinculado, ¿sí? No hay respeto, no hay caricias, no hay un mimo, lo afectivo no tiene lugar en el mundo porno. No hay espacio para nada que no tenga que ver, para nada que no esté relacionado con el placer propio. La dulzura, el cariño, el respeto, el compañerismo resultan decididamente incompatibles con ella. La pornografía y el amor son mutuamente excluyentes, son polos opuestos, son antagónicos. ¿Qué ofrece la pornografía? La pornografía ofrece satisfacción sin relación, sin compromiso y sin riesgo. Hay un concepto muy interesante que es el de falsa intimidad, ¿sí? Hay muchas personas que se refugian en la pornografía porque tienen una falsa intimidad, quieren tener intimidad, pero ¿qué pasa? En una relación real, las personas te pueden decepcionar, las personas te pueden lastimar, pero en la pornografía no. Vos la tomás cuando querés, la soltás cuando querés. Satisfacción sin compromiso, satisfacción sin relación, satisfacción sin riesgo. En la visión porno, lo que prima son las fantasías sexuales de los hombres, y no cualquier fantasía, sino que son fantasías absolutamente perversas. Lo que se ve es ficción, ¿sí? Aunque la relación sexual, la penetración existe en realidad, ¿sí? Pero es una ficción, ¿sí? Donde muestra la dominación masculina y donde la mujer se transforma simplemente en un objeto que sirve para satisfacer nuevamente las fantasías sexuales perversas de los hombres. En nuestro trabajo de investigación nos pedían, por ejemplo, las chicas decían que las chicas que eran lesbianas decían que querían ver pornografía con las que ellas se vean representadas, porque la pornografía no las representaba. Y también las chicas que no eran lesbianas pedían exactamente lo mismo. La pornografía debe ser más igualitaria para hombres y para mujeres, ya que la actual apunta a un mercado de hombres heterosexuales en su mayoría. Dejaría de verla solo porque como mujer no soy no soy su objetivo de cliente y me siento inferior cada vez que la veo cuando no debería. Esto es un comentario de una chica que nos escribió cuando hicimos el trabajo de investigación. La mujer es una cosa, es un instrumento que se usa, ¿sí? Ahora, esto no es tarea para el hogar, ¿sí? Pero si vos analizaras un video porno, lo que vos te encontrarías es que la relación del hombre con la mujer, primero que desecha toda la parte afectiva, toda la parte emocional, la deja de lado, pero a su vez vos vas a darte cuenta que es la relación de un hombre con un cuerpo, ¿sí? Y ni siquiera con un cuerpo, porque es un cuerpo mutilado, un cuerpo fraccionado. Es la relación del hombre con la vagina, con el ano, con los pechos y con la boca, nada más, ¿sí? El sexo es absolutamente instrumental, pragmático, egoísta y diabólico.
Muestra a una mujer que goza de manera exagerada de prácticas sexuales que no tienen absolutamente nada que ver con lo que las mujeres quieren y disfrutan. De hecho, la pornografía muestra que a mujeres que gozan de manera extrema, por ejemplo, teniendo sexo anal, cuando ninguna mujer va a llegar a un orgasmo a través del sexo anal. Es más, ninguna mujer, la primera vez que tiene relaciones sexuales a través del ano, lo disfruta. Es más, solamente lo disfruta aquella mujer que ha sido pervertida. Entonces, muy pocas mujeres disfrutan realmente de esas prácticas. ¿Sí? Ya que esas imágenes, esos videos que se muestran, están armados básicamente para satisfacer las fantasías sexuales perversas de los hombres. Muestran a mujeres que solamente desean ser penetradas, tratadas con dureza y sometidas. La famosa nalgada, ¿sí?, que tantos esposos, entre comillas, disfrutan, eso no es más que enseñanza del oscuro mundo porno. ¿Sí? Creo que a tu amada jamás deberías darle una nalgada. ¿Sí? Acariciarla sí, pero nalgada no. Esos son resabios o productos de la escuela porno. De hecho, la pornografía naturaliza la violencia hacia la mujer. Descarta el romanticismo, la dulzura, ¿sí? Entonces, creo que hacia allá nosotros deberíamos apuntar, justamente a entender que la pornografía lo que hace es pudrir nuestra mente. La pornografía fue diseñada, pensada, planificada para atraparte, para secuestrar tu voluntad, para entregarte a tus más oscuros deseos. ¿Dónde está su poder? ¿Cómo lo logra? La materia prima, la fuente de inspiración, el sustrato desde el cual se elabora este producto porno, como decíamos anteriormente, está en las fantasías sexuales de los hombres perversos. La pornografía es la manifestación más clara y contundente de las fantasías de los hombres. Apela obviamente a una necesidad básica, porque la necesidad del sexo es una necesidad básica de las personas, de hombres y mujeres, pero lo hace con una propuesta exagerada, distorsionada y degenerada, ¿sí? La atracción sexual tiene que ver con nuestra humanidad, con lo que nosotros somos. Sin embargo, este tipo de materiales proporciona, imprime y produce un nivel de excitación desmedido que atrapa a la persona en un mar de sensaciones que son muy difíciles de controlar. La pornografía es magnética, hipnotizante y cautivante, ¿sí? Pensá por unos instantes las sensaciones que yo voy a asumir que muchas de las personas que ahora están viendo están en esta reunión, han visto porno y muchos quizás hoy están luchando con el oscuro mundo porno, ¿sí? Voy a hacer de cuenta que es así, porque lo más probable es que sea así. Entonces, ponete a pensar por un instante en todas las sensaciones que te generan la sola idea de ver porno. Comenzás a experimentar una excitación creciente. Tu corazón empieza a latir a 1000. Tu mente produce una lluvia de argumentos que empiezan a habilitarte al consumo. Te sentís cautivado. Es una atracción casi inevitable. ¿Y no te parece que en esos momentos sos casi como otra persona? Tus convicciones se derrumban y empieza a aparecer en tu mente la sensación de que es inevitable. Pensá en todas las sensaciones que te produce tan solamente una miradita, pensarlo. Cuando te aparece ese mensajito de WhatsApp, te desequilibras absolutamente, te perdés. Este mundo porno fue hecho para vos. En la dimensión porno, todo es grande, todo es sexy, todo es voluptuoso, no hay pancita, no hay celulitis. Bueno, obviamente hay material porno de todo tipo, pero en su mayoría representa este estereotipo. El mundo porno fue hecho para vos. No te rechaza, y esto es hablado a los hombres, no te rechaza, nunca hay cansancio, no existe dolor de cabeza, estrés, mal humor, dolores, ardores, no hay niños que lloran, no hay tareas del hogar, no te critica, no te recuerda tus errores y faltas, no le importa si te bañás, si tienes mal aliento, si estás gordo. El mundo porno ofrece mujeres perfectas, mujeres dispuestas, mujeres fácilmente estimulables. Las mujeres porno siempre tienen orgasmos, múltiples orgasmos, siempre gozan. Las mujeres porno siempre quieren más, siempre están listas. Y voy a hacer una pausa antes de que las mujeres del grupo decidan irse masivamente.
esto no es un comentario machista. La pornografía es machista y esto es lo que te dice la pornografía, que básicamente está hecha para los hombres. Esto está hecho básicamente para los hombres. ¿Qué te dice la pornografía? Que cualquier momento es propicio para un encuentro sexual. Y aquellos que estamos casados entendemos perfectamente que no cualquier momento es un momento propicio para tener relaciones sexuales. Hay momentos y momentos. Hay momentos en que tu esposa tiene ganas, hay momentos en los que no. Hay momentos que vos, esposo, tenés ganas, hay momentos en los que no. Eso es una realidad. Pero ¿qué te muestra la pornografía? Que las mujeres y los hombres siempre tienen que estar dispuestos, siempre, siempre. La pornografía te enseña que no necesitas abrazar, no necesitas besar, no necesitas trabajar, no necesitas amar. Tengo una familia amiga cuya esposa dice que, digamos, está enojada con su esposo porque su esposo solamente manifiesta amor, cariño, dulzura cuando quiere tener intimidad. Y la realidad es que si están casados, esposos, uno no tiene que abrazar a su esposa para tener relaciones sexuales. Uno tiene que abrazar a su esposa porque es su amada, porque le gusta abrazarla. Ahora, ¿qué te dice el mundo porno? No necesitas abrazar, no necesitas besar. El mundo porno es un eterno sí, un sí a todo y nunca un no. ¿Qué requiere de vos? Solo unos minutos y un dispositivo electrónico, sin condiciones, sin compromiso, sin esfuerzo, sin trabajo previo. Ver todo este tipo de materiales, amados, nunca, jamás es neutral. Es más, ver pornografía y pensar que vas a salir ileso es como imaginarte que te metes en una pileta llena de agua y pretender salir seco. Imposible. Siempre trae efectos aparejados. Esa imagen cosificada de la mujer es aprendida durante horas y horas de exposición a estos contenidos. Y obviamente esto va a repercutir inevitablemente en comportamientos específicos. Esa imagen distorsionada de la intimidad sexual se traduce en prácticas que en muchos casos son vividas por muchas mujeres como humillantes. Nosotros creemos que es normal y nos enojamos si se niegan ante esa posibilidad. Sin embargo, determinadas prácticas sexuales son vividas por muchas mujeres como humillantes. Producto de la escuela porno, el regalo divino del sexo se deforma, se mutila. El mundo porno promete placer ilimitado, pero solo se alcanza durante el consumo, luego te abraza nuevamente la frustración. El mundo porno promete compañía, promete llenar tus vacíos, brindarte descanso y alivio, pero solo te llena de culpa, tristeza y dolor. Promete compañía, pero al final de la reproducción te sentís más solo que antes. La sensación de bienestar es realmente efímera, dura unos instantes. ¿Cuánto dura? Dura lo que dura el video. Luego quedás vos solo y esas heridas que intentaste esconder, que intentaste tapar. Ahora, en el plan divino, el sexo es el resultado del amor, la dulzura y el romanticismo. En la pornografía es producto de la lujuria. En el plan divino, la mujer es honrada, es respetada, y en la pornografía es degradada y cosificada. En el plan divino, la relación sexual es integral, alma, cuerpo y espíritu. En la pornografía solamente importa el cuerpo. La pornografía nos destruye. Algunos ejemplos que les quiero compartir de lo que hace la pornografía. Hace unos años, en Santa Fe, estaba dando una capacitación y termino la capacitación y se acerca una chica casada de 28 años que me dice que estaba a punto de separarse, su esposo era cristiano, estaba un poco alejado del Señor, y entonces ella me cuenta que su esposo la golpeaba y que la trataba con rudeza y que no era dulce, y ella le decía, mirá, yo quiero que me acaricies, quiero que me digas que me amás, entonces él se enoja y me dice, no me digas estás, ¿no? Y un insulto, yo quiero una mujer de verdad, le decía.
Y entonces yo le pregunté, ¿y qué es para él una mujer de verdad? Y entonces él respondió, una mujer que esté dispuesta a abrirse de piernas todo el tiempo, y esto es literal. Esto es lo que hace el mundo porno. Esto es lo que genera el mundo porno. Tengo un amigo pastor que me contó de que una vez llegó a su oficina un matrimonio joven que había, digamos, perdido la magia, ¿no? Y entonces ellos decidieron innovar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Introdujeron un perro, hicieron un trío con el perro. Así de perverso es el mundo porno. Creo que es tiempo que como iglesia nos levantemos y empecemos a hacer de la santidad un hábito. Dice Dios que nosotros debemos vivir en santidad, que debemos apartarnos de la inmoralidad sexual. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen las personas que aún no conocen a Dios. Es un gran desafío, porque lamentablemente el mundo porno nos está impregnando. Hoy, como decía anteriormente, es más fácil ver porno que comprar un caramelo. La pornografía es accesible, todo el mundo accede a ella, es inmediata, no hay mediación entre el deseo y el consumo. El consumo es transportable. ¿Qué significa que el consumo sea transportable? Que vos, por ejemplo, si estás en tu casa y tenés una habitación donde son varios hermanos ahí, vos podés tranquilamente taparte, auriculares, y puedes ver porno sin que nadie se entere. Puedes ir a ver porno al baño. Tengo casos de personas con las que trabajo que estuvieron al borde de perder el trabajo porque fueron pescados en el baño viendo porno. Entonces, esta es una realidad en la que estamos. Antes, la pornografía, vos tenías que mostrarle a alguien que veías pornografía, porque tenías que alquilar la película, tenías que comprar una revista. Hoy es anónimo. ¿Quién se entera que vos ves? Es gratis. Antes se pagaban 2 pesos y en el 1 a 1 eran $2. O sea, hoy sería como pagar prácticamente 180 pesos una alquiler de película. Hoy, ver un video es gratis. Hay pornografía que es paga, claramente, pero la gran mayoría del consumo es gratis. Y lo peor, creo yo, es que se ha naturalizado. Si vos armás el campo semántico, por ejemplo, en la palabra fútbol, vas a encontrarte con palabras como, por ejemplo, pelota, hinchada, camiseta, transpiración, pasión, gol. ¿Sí? Es el campo semántico de la palabra fútbol. Para la gente hoy, cuando armás el campo semántico de la palabra porno, encontrás sano, divertido, sexo, educativo, porque eso es lo que la gente piensa de la pornografía, que es algo sano, que es divertido, que no hace mal a nadie. Y sin embargo, las consecuencias son altísimas. Hay un montón de consecuencias. La pornografía hace que no puedas concentrarte. Las personas que son adictas a la pornografía pierden la capacidad de concentración. Ya no pueden estudiar. No pueden. Se altera el cerebro. Todo el sistema de recompensa cerebral se altera. El cerebro se transforma básicamente en un cerebro adicto. Entonces, creo que deberíamos trabajar fuertemente, y felicito a los chicos de Jucum por esto que están haciendo, porque creo que de estos temas hay que hablar. Así que, bueno, con esto cierro, lo quise hacer un poquito más corto para no tomar el tiempo y sí dedicar tiempo para las preguntas y respuestas. Y la semana que viene vamos a hablar de cómo salir de la pornografía. Bien, Gabriel, y pensando en todo esto que estuviste compartiendo, me imagino que todos estos testimonios que contaste han de haber ocurrido de mucho consumo desde mucho antes, ¿no? De estos hombres, de estas mujeres, y cuán importante es la prevención, poder acompañar a los niños, a los adolescentes para no llegar en un futuro a todas estas consecuencias. Porque las historias no empiezan en el matrimonio. Me imagino que el consumo, todo esto empieza antes, tiene todo una historia, un recorrido. Bueno, ustedes lo graficaron muy bien en el video. A ver, de los libros que yo leí sobre el tema de las edades en las cuales se inician las personas para consumir pornografía,
digamos, unos plantean 10 años, 11 años y otros 9 años. O sea, el promedio es 10. Y estos son datos de hace unos 6 años atrás. Ahora, por cómo viene la cosa y por el acceso que estamos teniendo a esto, yo me animo a decir que hoy el consumo de pornografía se inicia a más temprana edad. Por eso es muy importante que nosotros como padres nos demos cuenta de que debemos ser padres. No debemos abandonar a nuestros hijos a un celular. Yo entiendo perfectamente que a veces estamos muy ocupados, que tenemos un montón de cosas, pero qué mejor ocupación que dedicar a nuestros hijos. Y fíjense, y perdónenme si algunos son líderes o pastores, y esto es fuerte, pero muchas veces nosotros le damos más importancia al ministerio que está de puertas para afuera que al ministerio que tenemos de puerta para adentro. A las personas que nosotros debemos formar son muchas veces a las que nosotros dejamos que esto las forme. Entregamos un montón de horas a otras personas, pero ¿cuánto tiempo entregamos a nuestras familias? Por eso creo que a la hora de prevenir, esto es una de las grandes cosas que debemos hacer. Un hijo, a ver, hoy estoy feliz porque mi hija que tiene 12 años, yo empiezo a ver resultados de cosas sembradas en tiempo pasado. Uno de los objetivos que nos planteamos con mi esposa es que ella tenga principios, que son principios rectores de su comportamiento. Esto va a determinar que ante la ausencia mía y de mi esposa, ella va a seguir comportándose como corresponde porque tiene unos principios fundamentados en la palabra que van a determinar para ella lo que está bien o está mal, y ella va a ser la que va a decidir. Si simplemente obedece porque papá está o mamá está, entonces nuestra tarea no está bien cumplida. El secreto es justamente que tome como propios los principios del reino y los aplique. Y entonces veo como hoy decide, toma decisiones con 12 años que le hacen bien. Y este es nuestro trabajo. Ahora, esto no se hace con una charla y listo, ahora hijo, ya estás preparado, esto es de todos los días. Y la confianza la ganamos jugando, estando, charlando, viendo una peli juntos, jugando a la pelota, jugando a los videojuegos, jugando, estando con nuestros hijos. Creo que es la mejor prevención. Hay muchos chicos que lamentablemente hoy no saben lo que es tener un abrazo de papá o un abrazo de mamá. No lo saben. Miren, perdón, yo soy larguero para las respuestas, pero creo que vale la pena. Cuando hablaba del tema de que tenemos que trabajar en el plano espiritual y en el plano de las emociones, bueno, hace varios años estuve en Chubut, en Comodoro, y hablando con una hija de una persona muy importante. Ella lloraba desconsolada, porque, digamos, su relación con su papá era horrible, terrible. Y me contaba que ella había recibido de su papá solamente 3 abrazos. Cuando cumplió 15 años, cuando terminó la secundaria y cuando nació su hijo que buscó tener para llamarle la atención a su papá. Y entonces le pregunto, ¿y qué te gustaría decirle a tu papá? Y ella me dice, me gustaría que me abrace, me gustaría que me mime, me gustaría que me siente en sus piernas como si fuera chiquitita, me gustaría que me rete, que me dé su opinión, que me pregunte cómo estoy. Digo, esa chica estaba rota porque su papá la rompió al no estar con ella. Y hoy, ¿cuántos chicos hoy no saben lo que es tener una charla con su papá? Y hago mucho hincapié en el padre, porque generalmente la madre cumple mejor su papel de madre que el papá de papá. Muchos padres creen que su función es simplemente proveer para su familia, y sin embargo, muchos hijos cambiarían todas las comodidades y todos los lujos por un tiempo con su papá. Así que creo que si queremos prevenir, tenemos que ser buenos padres y buenas madres. Y obviamente va de suyo, y todos lo sabemos, todos lo entendemos, tener cuidado con esto, ¿sí? No dejarlos libres. Yo, por ejemplo, mis hijos tienen prohibido entrar a YouTube. Ellos no entran a YouTube. Tiene 12 años mi hija. Prohibido entrar a YouTube. Todos conocemos lo que pasa. Y cuando está con la computadora siempre está haciendo cosas que nosotros sabemos que está haciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de las cosas y no tener miedo a poner un límite. Aprendamos a poner límites. Aprendamos a poner límites. ¿Sí? Creo que si nosotros hoy ponemos límites,
van a ser personas ilimitadas cuando sean grandes. Si hoy no les ponemos límites, van a ser personas absolutamente limitadas cuando sean grandes. Si no los enseñamos a frustrarse, cuando se encuentren con la vida real, se van a encontrar desprovistos de las herramientas para poder enfrentar situaciones complicadas, y esa frustración, lejos de ser un proceso de aprendizaje, va a ser algo que los va a derrumbar, y va a ser probablemente una de las causas de su consumo de cualquier tipo de adicción. Entonces creo que ahí deberíamos trabajar justamente para poder prevenir. Bien, acá tenemos algunas preguntas relacionadas al tema de adolescente. Y una de las preguntas es, hay adolescentes que no miran una película, sino que realizan sexo virtual por el WhatsApp. Por ejemplo, ¿cómo podemos actuar y ayudarlos? A ver, más allá del problema del cual estemos hablando, el problema de base siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Tanto la pornografía, la adicción a la masturbación, o el sexo virtual, o el envío de pack, o de nudes, o cualquier otro tipo de perversión sexual, la raíz del problema está en que la persona no se encuentra satisfecha en Cristo. Ahí está su gran problema. Es como cuando me pasa muchas veces que los chicos se enojan porque van a hablar con su pastor y su pastor los manda a orar. Y parece una respuesta muy simplista, pero en realidad ahí está la fuente. Ahí está la fuente. Ahora, hay que explicarles, además de todo esto que es lo obvio, también hay que explicarles, ¿no?, que todo lo que hacemos en las redes no es nuestro. Cuando, por ejemplo, yo decido a una aplicación darle el permiso para acceder a mis fotos, hoy todas las aplicaciones que nosotros aceptamos y usamos tienen acceso a nuestras imágenes. No quiero caer en la teoría conspirativa, pero la realidad es que, además de que te haces mal por estar haciendo eso, estás corriendo el riesgo de que todo lo que vos estás haciendo quede registrado en algún lado y sea utilizado a posteriori. Es más, el tema del grooming, ¿sí? Muchos graban a las personas, ¿sí? A ver, hay mucho acoso. Una vez que uno accede a tener determinadas prácticas a través de alguna plataforma, la otra persona te puede estar grabando. Y después puede utilizar eso como materia para poder extorsionarte. Bueno, ahora mandamos una foto porque si no me hace una foto yo publico esto. Entonces, ojo. No, pero es mi novio y nos reamamos. Sí, mira, hasta que no te cases, yo no cantaría victoria. Y por otro lado, entonces casados podemos tener sexo virtual, y yo diría que no. O sea, ¿por qué sexo virtual? El deseo del sexo virtual no es el resultado de la perversión. Digo, si vos estás bien con Dios, ¿tendrías sexo virtual? ¿O tendrías sexo con la persona, con tu amado o con tu amada, teniéndolo frente a vos? ¿De dónde sale el deseo del sexo virtual? ¿Sale después de una semana de ayuno y oración? ¿O sale después de haber cargado mi mente con cosas con las que no la tenía que haber cargado? Desde la música que escucho, porque hay la música que escuchamos, ¿no?, hasta los videos que vemos, el contenido que consumimos, las conversaciones que tenemos, los pensamientos que tenemos. Entonces, ¿de dónde sale la idea del sexo virtual? ¿Sale después de leer el Salmo 91? Ni siquiera habiendo leído Cantar los Cantares, porque después de leer Cantar los Cantares no tenés ganas de sexo virtual, tenés ganas de estar con tu esposa o con tu esposo. Sí, y pensando en lo que estuviste enseñando hace un rato, todo lo que conlleva este mundo de la pornografía, el peligro y lo expuesto que están nuestros hijos, nuestros adolescentes en todo lo que es lo virtual, ¿no? Que ya nuestra vida privada, cuando sube a las redes, ya no va a ser más privada, sino que el otro tiene el derecho para poder ser parte de todo eso, ¿no? Vamos a otra pregunta, y esta pregunta dice, ¿la masturbación también es pornografía? ¿Qué tiene No, que...? a ver, ¿Cómo, a ver. cómo tú lo explicas ahí dentro de toda esta área, la masturbación? Que Bien. me imagino que es prima hermana de la pornografía. Sí, totalmente. A ver,
claramente una persona que se masturba no está pensando en el Salmo 23, ¿sí? No, no es así. Entonces, si tenemos en cuenta, a ver, permitime, no estaba en los planes, pero quiero compartirles un pasaje, voy a ver si lo encuentro rápido. Denme un Tranquilo. segundo, voy a buscarlo Sí. en la Biblia, acá en la compu. Es Romanos 6 en la versión NTV. Romanos 6:12. Quiero compartir esto porque me parece que es quizás uno de los pasajes para mí más reveladores en lo que tiene que ver con el tema de la santidad sexual. Y creo que esto va a traer luz un poco sobre lo que estábamos hablando. Miren lo que dice Romanos 6:12. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo, pene, vagina, mente, manos incluidas, ¿sí? Ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo, todo, como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Sí? Y fíjense, lo interesante en todo esto es que Pablo dice, no permitan, no caigan, no dejen, ¿sí? Pone la responsabilidad de nuestro lado. Nosotros muchas veces queremos magia, ¿no? Queremos que Dios, digamos, hace una oración y que Dios solucione todos nuestros problemas. Sin embargo, Dios deja siempre de nuestro lado la posibilidad de elegir. Y te dicen, como tienes posibilidad de elegir, no permitas, no caigas, no dejes. ¿Y qué tengo que hacer? En cambio, entréguense, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. En Corintios dice que nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestro propio cuerpo. Entonces, masturbarse, ¿es ver pornografía? No, masturbarse no es ver pornografía, masturbarse es masturbarse. Lo que haces con tu mente es muy parecido. Es más, si viste porno, lo más probable es que en tu mente reproduzcas un montón digamos, de escenas vividas en las altas horas de consumo de pornografía. Cuando hablamos del tema de las consecuencias que se graba en tu mente, recuerdo una vez en un campamento en la provincia de Santa Fe que hablo con un chico que me decía que era adicto a la pornografía, miraba durante 13 años, miró 1 hora por día, y bueno, empezamos a trabajar, él deja de ver porno, pero no puede dejar de masturbarse. ¿Por qué no puede dejar de masturbarse? Porque me dice, mira, yo no miro porno, pero no necesito ver porno, porque tengo todo el porno cargado acá. Entonces lo que él no podía hacer era dejar de masturbarse. Entonces, si me permitís, una breve reflexión sobre el tema de la masturbación, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y es pecado o no es pecado? Mira, más allá de si es pecado o no es pecado, yo te quiero llevar a pensar. Pregunta. Después lo que vamos a leer, lo que te voy a contar ahora, pensá vos si es pecado o no es pecado. La palabra dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. La pregunta es, ¿me conviene? Y vos probablemente me digas, y sí, porque me descomprimo, eh, porque me hace bien. Ok, te la concedo. ¿Me edifica? Ah, y ahí ya es distinto. ¿Sí? En otro pasaje que es muy parecido, que también está en Corinto, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por nada. La pregunta es, ¿me domina el deseo de masturbarme? Y si me domina, ¿está bien que me domine? Y pensemos de vuelta en el pasaje que leímos al principio, ¿no? La voluntad de Dios es que seamos santos, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen las personas que aún no conocen a Dios. Entonces, acá van las preguntas. ¿Es la voluntad de Dios que yo me masturbe? ¿O es que sea santo? ¿Está bien que no pueda controlarme? ¿Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo? Cuando me masturbo, ¿me estoy comportando de una manera santa y honrosa? ¿Qué es lo que me lleva a masturbarme? ¿Buenos deseos? ¿Qué dice Mateo 5:28? Que el que mira con pasión sexual a otra mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y cuando vemos porno, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué pensás cuando te masturbás?
Y el pasaje este que les comentaba hace un rato, el de 1 Corintios 6, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que fuimos comprados por un precio, que Él es nuestro dueño, y que por tanto tenemos que honrar a Dios en nuestro propio cuerpo. ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo que vive en nosotros cuando nos masturbamos? Entonces, después de todo esto, ¿de verdad pensás que masturbarse es la voluntad de Dios? Por otro lado, y con esto cierro esta parte, así no lo hago tan largo. Hace varios años hice un estudio con niños de entre 4 y 6 años, donde se los sentó frente a una mesa, al lado de una golosina o frente a una golosina. Y entonces la persona que hacía el experimento les dijo, si ustedes no se comen la golosina, cuando yo regrese, les voy a dar una segunda golosina. Y entonces se fue. Algunos chicos cerraron los ojos, se taparon los ojos, otros se taparon los oídos, otros miraron para otro lado, otros se dieron vuelta, otros cantaron, otros se pararon, y otros, matanga dijo la changa, y se clavaron la golosina. Resultado. Aquellas personas que lograron tener el control de sus impulsos, que lograron gestionar sus emociones, que lograron tener dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, son aquellas personas que lograron éxito en 3 esferas, en lo laboral, en lo familiar y en lo académico. Son personas que tuvieron familias exitosas, buenos trabajos, y son los que lograron tener sus carreras universitarias. Por el contrario, las personas que no lograron controlarse son las que fracasaron en todos estos ámbitos. Conclusión, si vos hoy controlás tu deseo de masturbarte, madurás, creces. Si no lo haces, probablemente cuando te cases y tengas una crisis, vayas corriendo a los brazos de otra, porque cuando tengas la oportunidad de crecer, madurar y controlarte a vos mismo respecto a la masturbación, decidiste satisfacerte y esconderte de los problemas. Bien, ahí vamos cerrando con este tema y con esta última pregunta que dice, la palabra, ¿cómo podemos ayudar a los adolescentes? Y se repite mucho esta pregunta, ¿cómo podemos ayudar a un adolescente con respecto a este tema? Y la palabra prohibido, ¿no genera más curiosidad en los adolescentes? Sí, la palabra prohibido genera curiosidad en todo el universo. Yo no usé en ningún momento la palabra prohibido. Ahora, sí, creo que lo que deberíamos hacer, no a ver, es fácil caer en esto sí y en esto no. Claro. Si yo hubiese dicho, masturbarse es pecado, no lo hagan, es una respuesta insatisfactoria. Pero vos fíjate que no fue ese tipo de respuesta, fue una argumentación. Entonces, es más fácil a la luz de la palabra y con un argumento convincente entender que no me conviene masturbarme. Usé el ejemplo de este experimento que se hizo con niños, hablé de las consecuencias que pueden llegar a surgir a futuro. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a un adolescente? Hablando de manera clara, si a un adolescente le decís, está prohibido masturbarse, está prohibido ver porno, y dice, amén, y el pibe, viste, te va a mirar como diciendo, ¿y? ¿Ya está? ¿Se acabó la charla de educación sexual? Entonces, creo que debemos saber argumentar y estar predispuestos a dar explicaciones de todas las cosas que nos pregunten. ¿Cómo ayudamos? Bueno, lo que sí ya dijimos hoy, y veo que quizás no se entendió de la manera que yo hubiese querido, es que a donde nosotros tenemos que apuntar es a restaurarlos en lo espiritual y en lo emocional, ¿sí? Y en el próximo encuentro vamos a hablar de cómo salir de la pornografía y vamos a hablar del proceso de restauración. Eso vamos a hablar la semana que viene. También vamos a hablar de la pornografía como una adicción y lo que pasa en el cerebro, ¿sí? Pero esto, digamos, parte de las respuestas, parte de las preguntas que están haciendo ahora van a ser respondidas seguramente la semana que viene. Pero sí pueden llevarse esto que lo dije ya varias veces, apuntémosle a la restauración en lo espiritual y a la sanidad interior, ¿sí?